Muy bien, vamos a seguir con otro de los temas, yo creo que también pioneros en los congresos que han habido en los últimos años. No se ha hablado tanto del tema que vamos a abordar ahora. Vamos a hablar de la salud cardiovascular en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Se ha hablado durante toda la mañana que gracias a los avances en los tratamientos, pues la supervivencia afortunadamente es, diríamos que igual al de una persona sin LMC, pero es verdad que hay complicaciones, efectos secundarios, etcétera, etcétera, entre ellos todo lo relacionado con los temas cardiovasculares, hipertensión, colesterol, diabetes, etcétera, etcétera. Por eso habíamos establecido este ratito para poder hablar de cómo la salud cardiovascular y la LMC están entrelazados. Hemos invitado a participar a la doctora Marta Fanlo, facultativa especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge. Por temas de agenda de ultimísima hora no ha podido acompañarnos, pero ha sido tan amable de poder grabar su intervención. No queríamos dejarlo fuera del programa, por lo tanto tenemos un vídeo para poderla escuchar. Sí que no estará para responder preguntas, pero si hay preguntas alrededor de este tema los podemos recoger y se lo pasaremos a ella por email para que pueda responderlas. Así que vamos con el vídeo de la doctora Fanlo. Muy buenos días, aunque para mí son buenas tardes, puesto que esto está grabado. Gracias por invitarme a participar en este congreso, un congreso nacional. Lamento mucho no haber podido estar allí presente, pero bueno, gracias por dejarme aportar mi grano de arena al conocimiento de la salud cardiovascular, sobre todo para pacientes con enfermedades oncohematológicas y sus familiares. Yo soy la doctora Marta Fanlo, del Hospital de Bellvitge, trabajo en medicina interna y hace ya muchos años que me especialicé y llevo a cabo la consulta de la unidad de riesgo cardiovascular. Entonces, sin más, vamos a compartir pantalla y les presentaré la breve presentación de PowerPoint que he realizado. El titular es La salud cardiovascular en la leucemia mieloide crónica. Este será el índice que seguiremos, una introducción. Hablaremos de los factores comunes de la propia enfermedad cardiovascular, sobre todo aterosclerótica, que ahora explicaré, sobre qué hacemos en la consulta de riesgo cardiovascular y oncohematología y un poco las conclusiones de la presentación. En España y en los países, antiguamente se decía occidentales o más desarrollados, diríamos los que tienen un mayor porcentaje de riqueza, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. En España, en 2020, la principal mortalidad, el 24,3%, fueron las enfermedades cardiovasculares seguidas de las neoplasias, es decir, del cáncer, tanto hematológico como no hematológico. Y la incidencia de cáncer en España también va en aumento. ¿Qué sucede? Que cáncer y enfermedad cardiovascular son las dos patologías de las que mayormente muere nuestra población. ¿Van ligadas? Sí, y hay numerosos estudios que hablan del aumento de la enfermedad cardiovascular en los pacientes con cáncer. Este es uno de ellos. No daremos muchos datos, pero simplemente es un poco cómo refleja que este estudio se realizó en 12.000 participantes con una edad media de 54 años, es decir, tampoco eran pacientes extremadamente mayores. Y lo que se observa es que la incidencia de cáncer en los pacientes supervivientes de un cáncer, es decir, aquellos que habían superado un cáncer, era mucho mayor que aquellos que no lo habían tenido, con una incidencia mucho mayor en el cáncer de mama, en el de pulmón, el colorectal y evidentemente el hematológico o linfático. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Muchas veces en la consulta llegan los pacientes y pensamos, bueno, es algo que todo el mundo conoce. Bueno, pero no por conocido se saben bien los detalles o a qué nos referimos los médicos cuando hablamos de ello. La enfermedad cardiovascular es aquella que acaba afectando fundamentalmente a las arterias. Las arterias bueno, están en todos los tejidos, ¿no? Excepto en el pelo, están en el corazón, están en el riñón, están en el hígado. La enfermedad cardiovascular, bien sea por hipertensión, bien sea por aterosclerosis, en este caso el depósito de colesterol en las arterias, tiene unos factores de riesgo común. En el caso de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica,
que para el corazón es el 90% de las circunstancias, no tanto así para la enfermedad cerebrovascular. La causa fundamental es no solo un factor de riesgo, sino que es causa. Es decir, cuando abrimos la arteria lo que vemos es colesterol en la arteria. Son las lipoproteínas, es decir, las proteínas que llevan partículas de colesterol que tienen un diámetro pequeñito y que permiten, al ser pequeñas, la entrada del colesterol en la arteria. Esto causa el 90% de la aterosclerosis, por ejemplo, a nivel coronario, el 90% de la enfermedad cardiovascular a nivel coronario. Cuando hablamos de colesterol, no solo es, decimos, un factor de riesgo, es el factor causal de la aterosclerosis. Y nosotros hacemos tanto hincapié en ello porque tenemos una gran experiencia a lo largo de los años, desde los 1982, cuando empezaron a utilizarse las estatinas, que son los fármacos para el colesterol, como con los múltiples fármacos a posteriori, de que nuestra mínima actuación reduciendo 1 milimol por litro las concentraciones de este colesterol reduce en un 23% el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué es el riesgo relativo? La comparación entre el riesgo de alguien que tiene y que no tiene esa enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular en los pacientes con cáncer, tenemos que entender que es la misma persona, no son dos enfermedades, es la misma persona. Y en esta misma persona acontecen varias cosas. Una, el envejecimiento, deseable y esperable para todo el mundo, pero que acaba repercutiendo a nivel orgánico. Y dos, la presencia de factores de riesgo. Factores de riesgo que en ocasiones ya estaban antes del propio cáncer, es decir, una carga genética con una historia familiar, un tabaquismo, un consumo de alcohol, un sedentarismo, una obesidad, una diabetes, etc. Pero es que además en los pacientes con cáncer y en los pacientes con leucemia mieloide crónica se produce lo que decimos son efectos idiosincrásicos, es decir, efectos off-target de los fármacos que utilizamos. Quiere decir esto, son efectos que no se producen directamente para tratar la enfermedad hematológica que estamos queriendo tratar, sino que además, bueno, pues unos ciertos efectos secundarios no deseables. Y aquí acontece lo que lo que conocemos como aterosclerosis acelerada, es decir, la conjunción de estos factores de riesgo y el efecto de estos efectos idiosincrásicos, además de los propios efectos que tiene el cáncer como enfermedad inflamatoria que tiene y que acaba afectando a todo el organismo, hacen que se produzca esa enfermedad aterosclerótica acelerada o avanzada respecto a los pacientes que no tienen leucemia mieloide crónica u otras enfermedades oncohematológicas. Bueno, podemos ser muy negativos, pero también nos lo podemos tomar desde una perspectiva diferente. Actualmente, con la leucemia mieloide crónica se ha convertido en una enfermedad de tratamiento a largo tiempo, podríamos decir prácticamente crónica. Bueno, tendremos que abordar ese aumento de enfermedad cardiovascular para que, ya que nuestros pacientes no tienen un pronóstico vital malo por la propia leucemia mieloide crónica, tampoco lo tengan por la enfermedad cardiovascular que en ellos se produce. Así que hemos de verlo como una ventana de oportunidad. Es decir, en inglés se conoce como un teachable moment. Cuando los pacientes vienen al sistema sanitario, quizás nunca habían sido controlados de su enfermedad cardiovascular. Ahora los controlaremos de su enfermedad oncohematológica y también pondremos las estrategias necesarias para tratar la enfermedad cardiovascular. Y además hemos de aprovechar los recursos. Es decir, si yo hago un TAC coronario para estudiar la enfermedad cardiovascular, pero me sirve para hacer una detección de cáncer de pulmón, habré utilizado una misma estrategia para varias patologías. Lo mismo sucede con otras pruebas como pueden ser la mamografía o con una prueba de un TAC torácico de baja penetrancia. Es decir, tenemos que intentar ver al paciente en global, no diferentes patologías. Es uno mismo con distintas entidades que tendremos que tratar a la vez. Entonces, ¿qué complicaciones cardiovasculares pueden dar los tratamientos para la leucemia mieloide crónica? Insuficiencia cardíaca, miocarditis, aterosclerosis con trastornos del metabolismo del colesterol y trombosis arterial, trombosis venosa, hipertensión arterial y arritmias. En el hospital llevamos ya desde 2017 colaborando Hospital de Bellvitge junto con el Institut Català d'Oncologia y Hematología en un protocolo conjunto para abordar la enfermedad cardiovascular de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Lo ideal sería el diagnóstico de la enfermedad,
pero por dificultades organizativas son pacientes que al final acaban siendo vistos meses antes, meses después, pero en un periodo razonable donde podamos establecer estrategias de prevención. De hecho, hace 2 años volvimos a actualizar este protocolo junto con hematología. La leucemia mieloide crónica, no voy a hablar de ella porque estoy convencida de que en las sesiones previas se ha abordado este tema. Tiene un tratamiento que son los inhibidores de la tirosinquinasa, los ITKs, imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib, asciminib, que per se tienen un aumento del riesgo cardiovascular. Dasatinib, nilotinib y ponatinib son los que tienen mayor riesgo de potenciales efectos cardiovasculares, y esto se debe a varios motivos, efectos trombóticos que tienen los propios fármacos por su farmacología, favoreciendo la adhesión plaquetar, favoreciendo el trastorno lipídico y la progresión de la placa de colesterol, por la activación de la cascada de la coagulación y por la propia tromboinflamación que pueden producir sobre una arteria que previamente probablemente ya no era sana. En el caso de nilotinib, digamos que es uno de los primeros fármacos que se describió como causante de aterosclerosis acelerada, nos basábamos en 2 estudios, el ENTES de 5 años de seguimiento, donde realmente se observó que había más eventos cardiovasculares globales y más enfermedad arterial periférica respecto a imatinib. En el estudio Jimena, lo mismo. Es importante recalcar que el 85% de los pacientes que tenían un evento tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular, y que además la presencia de enfermedad cardiovascular aumentaba conforme aumentaba la edad de los pacientes. Es decir, uno de los factores de riesgo que decíamos que ya es propio del paciente, tenga o no tenga la enfermedad hematológica. ¿Por qué se produce esto? Con nilotinib se produce un cambio sobre el perfil lipídico, con aumento de las partículas lipoproteicas, un aumento de la hiperglicemia y la glucosa, el metabolismo de la glucosa tiene una correlación muy estrecha con el metabolismo del colesterol. La insulinoresistencia hace que no se puedan metabolizar correctamente, que no se puedan transformar correctamente los triglicéridos, que después van empaquetados y que se transfieren a las diferentes partículas de colesterol. En este contexto se produce una alteración del colesterol en el que las partículas de colesterol malo, las LDL, se vuelven más pequeñas, más densas, atraviesan más fácilmente la arteria, y las HDL, que son las partículas de colesterol que nos deberían proteger realizando el transporte reverso de colesterol, eliminando el colesterol de la arteria y llevándolas a los tejidos, se vuelven más pequeñitas, se eliminan más fácilmente por el riñón y además pierden su conformación. Es decir, son una serie de mecanismos que hacen que se produzca una alteración del perfil lipídico que favorezca que se deposite el colesterol en la arteria y, por tanto, la aterosclerosis. Ponatinib es otro ITK que también tiene una gran asociación con el desarrollo de eventos arteriales isquémicos. Cuando hablamos de evento arterial isquémico nos referimos a una angina o un infarto, en el caso del corazón, a un accidente isquémico transitorio o a un ictus, en el caso del cerebro, o a la claudicación intermitente, en el caso de la circulación de las extremidades, o la isquemia en el caso de las extremidades, es decir, la falta de perfusión de manera aguda en alguna extremidad. Sabemos que ponatinib tenía un aumento de la isquemia arterial en el estudio PACE con una incidencia acumulada del 30% a los 5 años. La mitad de los pacientes tuvieron varios eventos y se relacionó además con la presencia de factores de riesgo cardiovascular previos. También aumentó la hipertensión arterial y había un mayor riesgo de hipertensión arterial si ya le existía previamente o si el paciente era mucho mayor. Es el ITK menos específico, pero hay una buena noticia. La toxicidad es dosis dependiente y la reducción de dosis se relacionó claramente con la reducción de eventos cardiovasculares. Volvemos a lo mismo. Los eventos cardiovasculares en los pacientes con leucemia mieloide crónica se producen con mayor facilidad en pacientes con gran edad, que ya habían tenido factores de riesgo cardiovasculares asociados previos y que nunca habían sido tratados o no bien controlados, y en pacientes que pasan a diferentes líneas de tratamiento. Como vemos aquí, asciminib es otro ITK
que aumenta las concentraciones de colesterol y de triglicéridos respecto, por ejemplo, a bosutinib, que tiene un efecto neutro, pero sucede lo mismo, es decir, son pacientes que tenían más eventos cardiovasculares, pero que habían ido pasando por múltiples líneas de tratamiento, es decir, factores de riesgo cardiovasculares añadidos, mayor complejidad de la enfermedad, mayor progresión y mayor edad. Tenemos bajo riesgo de enfermedad cardiovascular con imatinib. De hecho, imatinib se especula que tiene un efecto lipídico protector que desaparece cuando suspendemos imatinib. Así que quizás valdría la pena controlar nuevamente a estos pacientes que están con imatinib y que nos quedamos relativamente, bueno, con un efecto neutro cuando dejan el tratamiento, y se especula que podría tener efectos vasculoprotectores que hay que reafirmar. Que la enfermedad cardiovascular se produce más en pacientes con enfermedades hematológicas es algo que es transversal, conocido a nivel mundial. De hecho, la Sociedad Europea de Cardiología presentó en 2022 las guías clínicas de cardiooncología, en las que se abordan los consensos interdisciplinares que abordan el manejo cardiovascular de los pacientes, no solo con leucemia mieloide crónica, sino con numerosos otros tipos de cáncer. Ellos nos proponen un esquema, unas guías, para que sepamos cómo estratificar, cada cuánto tiempo y qué pruebas hemos de hacer, que evidentemente se individualizan en cada paciente y según la disponibilidad que tengamos en cada unidad o servicio clínico. En este caso, nosotros llevamos el riesgo cardiovascular, los médicos de medicina interna, la unidad de riesgo cardiovascular, en otros hospitales quizás son los endocrinólogos, en otros los cardiólogos, etc., ¿no? Bueno, lo primero, establecer medidas de hábito cardiosaludable, y esto es fundamental. Es decir, si un zapato nos está produciendo una llaguita, lo que no podemos hacer es ir poniendo tiritas, habrá que cambiar el zapato. ¿De acuerdo? Pues es esto es lo mismo. Si no teníamos hábitos cardiovasculares saludables, no pretendamos solucionarlo con medicamentos. Habrá que hacer un cambio de hábitos de vida, que nos irá bien tanto para el cáncer como para la salud cardiovascular, puesto que hemos visto que están íntimamente ligadas. Aquí propongo esta nota, ¿no?, del documento de la Sociedad Española de Aterosclerosis, actualizado del 2024, donde se habla de manera extensa, accesible a todo el mundo que lo quiera consultar en Internet, sobre las recomendaciones dietéticas para llevar una correcta dieta mediterránea. Cuando hablamos de dieta no hablamos de un modo de vida restrictivo, hablamos de una manera de comer tanto con alimentos como con nutrientes, como con una vida social y física activa, descanso adecuado, evitar hábitos tóxicos como es el tabaco, como son las drogas, como es el alcohol excesivo, y evidentemente también con una biodiversidad, con estacionalidad, utilizando productos de cercanía y con actividades culinarias. Es decir, no es lo mismo y puede parecer obvio, pero no es lo mismo un sofrito hecho en casa que un sofrito comprado. Es decir, el producto no es el mismo, la manera en que la cocinas no es la misma, la manera probablemente en que lo comas en compañía, disfrutando de ese momento, no es el mismo, y esto acaba repercutiendo en todos los ámbitos de la vida. Hacen estas recomendaciones sobre el consumo de hábitos para la prevención cardiovascular, que son interesantes de leer. Por ejemplo, los pacientes preguntan ¿cuánto café o cuánto té hemos de tomar? Bueno, pues a veces no hay que ser tan restrictivo. En la vida muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo importante es ser razonable sabiendo que hay productos que no es que estén prohibidos, pero que quizás en ocasiones tenemos que intentar restringir. Es decir, ¿nos podemos comer un pastel? Evidentemente que sí, el día del cumpleaños. ¿Nos lo podemos comer todos los días? Pues no, es un poco de sentido común. Pero vaya, estas recomendaciones, fundamental, la base de la dieta, utilizar aceite de oliva virgen extra en la cocina, en la mesa, 5 porciones diarias de frutas y de verduras, porciones que no frutas, es decir, no son lo mismo y parecen obviedades, pero en la consulta aprendes que no todo el mundo piensa igual. No son lo mismo 5 raciones que comer un melón entero cada día. Hay que ser, bueno, pues eso, con sentido común. Verduras, eso sí, recomendadas todos los días, preferiblemente también raciones en crudo, y pequeños detalles que suman. Es decir, no es lo mismo tomar un zumo que tomar una fruta cortada con piel. No es lo mismo cuando hablamos de grasa tomar lácteos, yogures enteros o desnatados o incluso queso,
que tomar grasa de otro origen, como por ejemplo unas patatas fritas, ¿no? Un poco estas medidas de dieta mediterránea que todos conocemos, que a veces nos cuesta llevar a cabo, pero que aquí quedan bien reflejadas. Evidentemente que si el colesterol es el enemigo más conocido, mejor demostrado y que además sabemos que sigue una recta de regresión en la que yo lo trato y reducimos el riesgo cardiovascular, a diferencia de otros factores en los que, bueno, no tenemos tanta evidencia, evidentemente pues tendremos que tratar ese colesterol. ¿A qué objetivos de colesterol tenemos que llegar? ¿Cuánto lo tenemos que bajar? Bueno, esto está bien establecido. Estas son las últimas guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología que se presentaron ahora, de hecho en septiembre, se han presentado en septiembre de este año y que nos ayudan a seguir un poco estas indicaciones. Para los pacientes con leucemia mieloide crónica, tenemos fármacos excelentes que nos ayudan, que son atorvastatina, rosuvastatina, otras estatinas como pitavastatina, que no interfieren en el tratamiento con los ITKs y que ayudarán seguramente a llegar a estos objetivos. Si no llegamos con estos objetivos, tenemos más estrategias de tratamiento que tampoco tienen interacción cruzada con la leucemia mieloide crónica. Así que a día de hoy, controlar el colesterol en los pacientes con leucemia mieloide crónica tiene que ser algo relativamente sencillo y asequible en la mayoría de los casos. Para la hipertensión, sobre todo en el tratamiento con dasatinib, tenemos también guías clínicas, sabemos qué fármacos son los que podemos utilizar. Y bueno, está todo, la verdad es que bastante bien establecido, incluso si tenemos una hipertensión arterial resistente. Es decir, cuando hablamos de oncohematología, debemos intentar no suspender fármacos oncohematológicos que están aumentando la esperanza de vida porque la enfermedad cardiovascular no nos deje avanzar. A día de hoy tenemos muchos fármacos, tenemos muchas estrategias. Para la diabetes lo mismo, tenemos un tratamiento de la diabetes y además de manera muy individualizada, paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, paciente con diabetes y obesidad, paciente con diabetes y edad y fragilidad. Tenemos muchísimas estrategias que a día de hoy podemos utilizar e implementar. El resumen es que, bueno, no sé si me he extendido mucho, seguramente habrán quedado muchas dudas, me sabe muy mal no poder estar allí, pero bueno, un poco con estos conceptos, con la bibliografía que adjunto, quien quiera pues que investigue, que pregunte a sus médicos, que son quienes podrán darle el mejor consejo y dirigirle mejor en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Quien no haya sido valorado de su riesgo cardiovascular, siendo que está tratado de una leucemia mieloide crónica o que tiene un cáncer, debe solicitar que se le haga. Es algo que está plenamente recomendado de actual vigencia. Y bueno, lo único que podemos decir es eso, ¿no? Los pacientes con enfermedad oncohematológica, específicamente los pacientes con leucemia mieloide crónica, tienen un riesgo cardiovascular mayor que la población general, que se explica por sus factores de riesgo convencionales, pero que añade un plus no solo por ellos, sino por la propia enfermedad y los fármacos que se utilizan. Que el diagnóstico de cáncer, además, puede ser la primera oportunidad para incidir en el control de los factores de riesgo cardiovascular y pensemos que no es tarde, la esperanza de vida en España hoy se alarga casi a los 90 años. Si nos hacen un diagnóstico de enfermedad hematológica a los 50, bueno, pensemos que tenemos prácticamente 40 años por delante y que es importante vivirlos y vivirlos en las mejores condiciones. Que ha de ser un manejo multidisciplinar, evidentemente el hematólogo ya tiene suficiente con evaluar la enfermedad hematológica y toda su complejidad. Podemos apoyarnos en otros compañeros que además, bueno, pues nos ayudará a progresar y a que el paciente además se sienta mucho mejor acompañado y mucho mejor tratado. Eso sí, intentando también facilitarle esta asistencia a las diferentes especialidades. Que la estimación del riesgo cardiovascular se ha de hacer ponderando la enfermedad oncohematológica y el tratamiento de los factores de riesgo, es decir, no podemos decir este paciente no tiene factores de riesgo porque es joven, no tiene antecedentes familiares, no, ojo, tiene una enfermedad oncohematológica y hay que darle el peso suficiente y que evidentemente los pacientes necesitarán un seguimiento periódico, puesto que es un paciente con una enfermedad crónica que irá evolucionando y al que nos tendremos que ir adaptando.
Espero que les haya servido. Muchas gracias por invitarme y, bueno, cualquier cosa en el Hospital de Bellvitge, aquí estamos en la unidad de riesgo cardiovascular. Un saludo. Muy bueno.